Primera de Pedro 2:6 en adelante dice la Biblia. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Digan amén todos los que están ahí ya. Dice la palabra, por lo cual también, dígalo fuerte conmigo, por lo cual también contiene la escritura. ¿Qué contiene? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Diga ahora fuerte, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Ahora, yo quiero que usted lea el capítulo 2 también, y específicamente quiero que lea el versículo número 11. Fuerte. Amados, yo ruego como a extranjeros, grave la palabra peregrino, diga fuerte, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pueden sentarse. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Estamos resumiendo en esta mañana las conferencias que estamos entregando al cuerpo de Cristo sobre la necesidad de no tropezar en el camino que nos lleva al cielo. Y hemos estado estudiando acerca de esa palabrita que ahora leímos allí en 2 de Pedro 2, acerca de que somos extranjeros y que somos peregrinos en esta tierra. Y hemos estado también leyendo esta mañana acerca de una piedra que se llama Cristo, que se puede convertir en una bendición para nosotros los que creemos, pero que hoy leímos que para los que no creen en Él, esa misma piedra se ha convertido en una piedra de tropiezo al no ser creída. Vamos a explicar un poquito después, durante avancemos en esta mañana unos minutitos más, porque el camino al Señor que hemos estado resumiendo es una carrera que comienza el día que creímos que no nos podíamos autosalvar. Alguien vino, nos habló del evangelio, que no es por obras sino por la fe, y nos dijo: no te vas a salvar haciendo buenas obras, ni yendo al cobre en Santiago de Cuba, o yendo a otro lugar, o arrastrando una piedra por el piso, o siendo dador de miserias y de dádivas a los pobrecitos que están en las calles, haciendo algunas cositas religiosas. No te vas a salvar. El evangelio prohíbe que el hombre se salve por sí mismo. El evangelio muestra que por tantos años de ley de Moisés, nadie pudo guardar la ley de Moisés. Nadie se pudo salvar por la ley de Moisés. Y por eso el modelo de Dios en su trato con Abraham era el modelo perfecto que mostraba que la salvación sería por la fe. Abraham creyó las promesas que el Señor le hizo. ¿Sabe cuántas promesas aparecen en la Biblia que Dios le hizo a Abraham? 54. Dios le habló 54 veces a Abraham acerca de 54 pronunciamientos divinos de que Dios se comprometió con este hombre en diferentes formas. La mejor promesa que le hizo era que desde él saldría la simiente, y que en la simiente de él, que era Cristo, todas las naciones serían benditas. Cuando Abraham oyó las promesas de Dios, específicamente esa, que aunque él tenía casi 100 años, de él saldría una generación, y de esa generación saldría el Mesías en cuanto a la carne. Dice la palabra que Abraham creyó a Dios, le fue contada la fe por justicia, y ese método de que la gente se salva cuando cree es el método que contiene adentro el néctar del evangelio. El evangelio es una fe. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, pero estamos viendo que los que no creen en esa oferta de Dios se pierden porque van queriendo llegar al cielo por sí mismos,
Y hay una piedra que se lo estorba cuando no creen en Cristo. Es Cristo mismo que pone un estorbo, porque el único camino que hay diseñado en la eternidad para que seamos peregrinos de la tierra al cielo se llama Cristo y no hay más. Entonces qué lindo cuando uno entiende esa verdad. Soy cristiano a partir del día que recibí a Cristo en mi corazón y le dije: ven a mi corazón, creo en ti, he pecado, pero creo que en la cruz el Padre puso en ti todos mis pecados, y como los pecados míos eran severamente malos y tú los cargaste severamente mal, así como eran ellos, lo llevaste en tu cuerpo de carne, los pecados de los que estaban antes de Cristo, de los que estaban en sus días y de los que vivimos hoy, de los que nacerán después que se quieran arrepentir, Él los llevó en el Calvario. Y como llevó pecado, la Biblia explica que el castigo de Dios vino sobre uno solo, sobre Cristo, y Él fue condenado en el cuerpo desde el punto de vista del pecado. ¿De qué manera? Era maldito el que era colgado en un madero, y en el madero Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, fue castigado, pero Él no se ensució en su identidad divina, sino que como hombre cargó el pecado de toda la humanidad, los pecados suyos, los pecados míos. Y cuando uno cree esa verdad, que Él los llevó, que no tenemos que cargar el saco sucio de pecados, sino que arrojando fe en el Hijo de Dios y creyendo y diciendo que el Padre, después que lo llevó al madero en su diseño, lo levantó de los muertos vivo y lo ascendió al cielo. Cuando uno cree esa verdad, la Biblia dice que todos los que en Él creen reciben perdón de pecados por su nombre. No hay regalo que usted le haga a alguien que se parezca en tamaño, en dimensión y en recompensa al hecho de que Dios toma nuestros pecados, por feos que sean, por grandotes que sean. Isaías hasta los colorea, aunque fueren rojos como el carmesí, dice Isaías. Nuestros pecados, los pecados peores, vendrán a ser como blanca lana. Como hoy decía aquí elegantemente la hermana Zulmita por la palabra, muchas personas han estado en la iglesia pero no son cristianos. Han diezmado pero no son cristianos. Han levantado las manos, han cantado coros pero no son cristianos. ¿Por qué no? Porque no han recibido a Cristo en su corazón para que los pecados les sean perdonados. Y a pesar de que conocen la religión, conocen cómo se funciona en la iglesia, sus vidas no tienen todavía el descanso del pecado. No han descansado de la conciencia culpable porque no han interactuado. Ser cristiano es recibir a Cristo en el corazón. Ahora, en diferentes ecos pastorales y también lo que hacemos ahí como médicos del alma del Señor, y en cada púlpito aquí siempre, en cada mensaje decimos entonces que el evangelio no es una mera confesión que hice al principio, sino una caminata que ese día comenzó, que me tiene que llevar a la patria celestial que se llama la Nueva Jerusalén. A que tú te vas, yo también a la Nueva Jerusalén. Dígale a su vecino: a que te vas conmigo, hermano, para la Nueva Jerusalén. Es para allá que vamos. Diga conmigo fuerte: es para allá que vamos. Somos peregrinos aquí, caminantes aquí, que vamos para allá. Lo que hemos resumido hoy es que la conversión le da inicio a un peregrinaje que nos debe llevar al cielo. La Biblia dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero el segundo resumen que quiero hoy entregarte es que estamos hablando de que ese camino del peregrino de la fe tiene escollos, o sea, tiene tropiezos. Si uno no lo conoce, va como un ciego por el camino de la fe y mientras camina no se da cuenta que puede tropezar. Pero cuando uno sabe por la Biblia que el Señor dijo imposible es que no vengan tropiezos, ya uno sabe que hay tropiezos, ya uno sabe que va a haber estorbos, va a haber algunas cosas que tenemos que rodear, verlas de lejos para decir: he decidido no tropezar con eso. Y yo quiero alabar a Dios porque el hecho de que estés aquí esta mañana es porque tú has tenido tropiezos, pero el Señor te ha sacado ileso de esos tropiezos. ¿Quién dice aleluya por eso en esta mañana? Hay que saberlos. Hay en la Biblia testimonios feísimos de personas que se quedaron postrados. Primera de Corintios habla de un pueblo de Israel que salió como peregrino de Egipto, pero ellos quedaron postrados en el desierto. Postrados porque tropezaron, no vieron el tropiezo. Pero la meta de nuestra marcha de fe es
la que decía Pablo: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren acabar su camino con gozo cuando lleguemos al cielo, verdad? Qué lindo decir ya cuando sea viejito, tenga 120 años por lo menos. Decir a los 120 años con Pablo: ya he peleado la buena batalla. O cuando ahorita venga el Señor, si puede venir ahorita el Señor, ya puede venir esta noche el Señor a arrebatar a Anabel y llevársela para el cielo. Ya puede venir el Señor a llevarnos en el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Cuando lleguemos allí a la Jerusalén celestial, podamos decir con Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y eso quiere decir que usted ha visto los tropiezos, se ha guardado de ellos por el poder del Señor, ha hecho cosas para, a pesar de que hay tropiezos, usted y yo no tropecemos en el camino de la fe. Hoy te quiero hablar de un tropiezo específico que lo mencionamos al leer la Biblia en Primera de Pedro y tiene muchas menciones bíblicas sagradas. Hoy quiero hablarte un poquito acerca del tropiezo de la palabra, el tropiezo con la palabra a causa de la desobediencia. Hemos leído Primera de Pedro 2 acerca de la piedra que los edificadores desecharon. Ese es Cristo. Dice la Biblia en el versículo más triste de la palabra: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá algunos aquí esta mañana? Y leímos que ese Jesús también se convierte en una piedra de tropiezo y en una roca que hace caer. Y Pedro explicó por qué. Porque tropezaron en la palabra. ¿Quién aquí sabe que Cristo es la palabra? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora, tropezaron en la palabra, tropezaron en Cristo porque fueron desobedientes a esa palabra. Hay algunos pasajes que quiero que oigas, aunque sea rapidito, del antiguo pacto. Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15 dice: entonces el Señor será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. La casa de Israel y la casa de Judá. Esas dos casas que se dividieron en el tiempo del rey Roboam, esos dos hogares serían tropezando en la piedra de tropiezo, que en este caso era Cristo, cuando ellos no creyeron las profecías que el Señor le daba. Y Isaías dice aquí: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Diga fuerte: a mí nunca me pasará eso en el nombre del Señor. Se enredarán y serán apresados. De modo que Dios avisó a Israel de que si no creían, la falta de fe les iba a convertir en desobedientes para tropezar con esa piedra. Jesús tomó ese pasaje en Mateo 21, 42 al 44 y dijo: nunca leíste, y preguntaba a los que le oían en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces anunció Jesús: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. En otras palabras, la gente oye hablar de Cristo, la gente escucha el evangelio, pero de pronto no creen en Cristo, creen mejor en cualquier religión, cualquier cosa que el hombre quiera hacer. Y cuando van de camino a salvarse por métodos equivocados, dice que ellos tropiezan. Y la imagen que da es que como esa piedra de Cristo en la cual no creen, les sirve a tal manera de tropiezo que esa piedra viene como a caerles encima. Está fuerte eso. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjense cuán verdad es eso que dice la Biblia, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. En otras palabras, el mismo que es mi Salvador, también es mi juez eterno. Y un día, dice la Biblia, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y la Biblia habla del juicio incluso para los muertos impíos que se levantan al final de 1000 años, cuando Cristo reinará aquí literal y visible y gloriosamente en esta tierra desde Jerusalén. Y en ese tiempo Él juzgará al mundo. Habrá un juicio de las naciones. ¿Qué hicieron con Israel las naciones?
Y en ese tiempo, el que ahora salva al hombre de gratis, solo por creer, va a ser el mismo juez de los que no creyeron, porque el juicio el Padre se lo entregó al Hijo. Así que la piedra que es como cimiento para nuestra vida, y esa piedra angular, que era la piedra que estaba labrada en la montaña, para una cosa que faltaba en la cúspide del edificio, faltaba una pieza. Y aquellos constructores habían guardado una piedra especial que estaba ya diseñada fuera del edificio, que iba a encajar en la última parte del edificio. Y si esa piedra no estaba bien labrada, no cuadraba, no macheaba con el edificio. Esa es la imagen de la piedra angular. Israel no quiso esa piedra. Israel desechó a su Mesías por ceguera espiritual. Y gloria a Dios que el programa nos inmiscuye a todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo tan bello tiene adentro algo que ya habla de esa piedra sobre la cual la gente cae y se tropiezan y se matan desde el punto de vista eterno, espiritualmente hablando. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo dice que los gentiles antiguamente, que no iban tras esa fe, hallaron esa gracia, mientras que los judíos, esa piedra se les convirtió en un tropezadero porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes a la palabra de Dios. Quiero levantar mi mano en esta mañana y decir: la Biblia es un libro que nos ha venido del cielo para que lo obedezcamos. ¿Quién dice amén a esa verdad? El que obedece a esta palabra no tropezará. Hablando de un tropiezo que usted puede evitar si es joven, dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Así, ¿con qué se va a quitar un poco de los estorbos? ¿Con qué el joven va a avanzar siendo joven salvado hacia la adultez, hacia el logro de todo lo que Dios diseñó para los jóvenes? Dice: con guardar la palabra es que el joven limpiará su camino. Así que la obediencia a la palabra de Dios tiene relación con que no tropecemos. Pero hemos estado hoy diciendo que cuando no se obedece la palabra, la desobediencia a la palabra sirve de tropiezo para que no lleguemos a alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Usted sí lo va a alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Déjeme ratificar esto un momentito. Si una persona cree en Cristo como Salvador, comienza a caminar en el camino de la fe y Dios lo va a ayudar. Una vez dijimos aquí una promesa de la Biblia tan grande que dice: el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es estrechito, es angosto, la puerta es muy pequeñita, pero Dios prometió que si andas en ese camino que se llama la fe de Jesucristo, no vas a tropezar en el nombre del Señor. Pero cuando alguien no cree, se niega a creer. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que cuando estaba aquí en la tierra Jesús, hubo tanta evidencia de que Él era el Mesías? Nadie hizo los milagros que hizo Jesús. Nadie convirtió jamás el agua en vino. Nadie caminó jamás por encima de un mar tormentoso. Nadie hizo los milagros de levantar a un hombre que estaba hacía 4 días muerto. No, 4 días sepultado, quizás más días muerto. ¿Quién podía hacer eso sino solamente uno, que se llama Cristo, que es el Hijo de Dios? ¿Quién podía decirle a un pecador bajado por el techo de una casa delante del Señor: Hijo, tus pecados te son perdonados? Y la gente dijo algo real: ¿quién puede perdonar pecado sino solamente Dios? Criticando al que dio perdón, como diciendo: Él no es Dios para que haga eso. Con eso estaban diciendo que si Él perdonaba pecado era porque era Dios bendito por los siglos y para siempre. Hubo tanta evidencia, pero algunos con evidencia y todo se negaron a creer. Y es como el ateo. El ateo es una evidencia de que hay Dios, porque el ateo dice: yo no creo en Dios. Está diciendo que hay Dios, pero que él no quiere creer en Él. Y lo que enseña la palabra es que si alguien decide no tomar a Cristo como el único método de salvación, esa persona ha tropezado en el camino y no va a llegar a ninguna parte de la eternidad salvado, porque
Ese Cristo no recibido es una piedra de tropiezo cuando la gente voluntariamente no quiere creer en Él y desobedece el método único que Dios ha dejado para salvarnos, que se llama la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero ponerte un ejemplo de los más tristes de la Biblia, de una persona que tropezó por la desobediencia a la palabra. Se trata de un rey, que era un rey, ustedes van a enseguida a saber quién es, muy alto. Fue el primer rey de Israel. Israel pidió a Samuel que le trajera un rey para ellos ser también como las demás naciones. Y en el egoísmo por ser iguales a los mundanos de la época, Dios les dio el castigo, por decirlo de alguna manera, de darles un rey humano. Y no es que era malo, porque el antiguo pacto consideraba que un día habría un rey, sino que ellos habían dicho: no queremos que Jehová reine. Queremos que haya un rey que salga delante nuestro en la guerra, cuando verdaderamente Dios era el que salía y peleaba por ellos. Y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, y no fue nada más y nada menos que bajo una unción especial divina que Saúl llegó a ser rey. La manera como él fue rey ungido fue un milagro. Las asnas de su padre se perdieron. El padre manda fuera de mapa, fuera de cualquier concepción de lo que ese día pasaría un poquito más adelante, a un hijo llamado Saúl: búscame las asnas que se perdieron. Y Saúl va corriendo por los montes sin imaginar la unción que le estaba esperando más adelante para reinar en Israel. Y el hombre sale como un hijo obediente al padre a buscar las asnas perdidas. Y cuando sale, él no sabía que el día antes de que él llegara a un lugar preguntando si había algún profeta, algún vidente que le diría dónde estaban las asnas de su padre por dirección divina revelado. Ahí está Samuel, ahí está, ya viene aquí al pueblo a ofrecer un sacrificio para que lo vea. Y cuando él se va acercando a Samuel, dice la Biblia que el día antes de que Saúl llegara buscando animales, preguntándole a un profeta que le dijera por revelación divina dónde estaban los animales de su padre, el Espíritu Santo había revelado al profeta Samuel: mañana vendrá a ti un joven de la tribu de Benjamín. Cuando él venga a ti, levántate y úngelo, porque él será rey sobre mi pueblo Israel. Voy a abrir aquí un paréntesis para decir: tú no sabes cuál es el día de tu milagro, pero puede estar mucho más cerca de lo que tú imaginas. La fidelidad en lo cotidiano es una alcancía que guarda sorpresas buenas de parte de Dios para nosotros. Usted sea fiel en lo cotidiano, no expecte cosas muy grandes, sea fiel en lo pequeño, sea constante en su fidelidad, porque la constancia en la obediencia te va a guardar un milagro de Dios en cualquier momento. Digan amén si lo reciben en el nombre del Señor. Tanto los discípulos que el Señor llamó en el mar de Galilea estaban ocupados en lo cotidiano, no estaban haciendo cosas demasiado grandes, haciendo cosas pequeñitas, pero el Señor los llamó en lo cotidiano, porque la fidelidad en lo diario, en lo pequeño y cotidiano, es una alcancía que ahorra milagros de parte de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Saúl se hizo rey obedeciendo. Él estaba en una jornada obediente a su padre. Y obedeciendo a papá, Samuel lo llama, ven, le da comida. Al día siguiente lo saca afuera y le echa una redoma de aceite encima a Saúl. Y Saúl es ungido por rey cuando no estaba en su GPS, en su GPS. Estaba buscando animales y el Señor estaba buscando una unción para aquel hombre, para que fuera príncipe sobre todo Israel. Comenzó bien, comenzó como profeta, profetizó. Era un hombre lleno de unción para ganar batallas. Escuche esto con cuidado. Solo habían avanzado 2 años de su reinado, de los 40 que reinó. Y cuando había cumplido 2 años de rey, comenzó a fallar en el aspecto de la obediencia a la palabra. Comenzó a desobedecer la palabra. Y quiero que apunte 5 errores graves que Saúl cometió como loco, como desobediente en la palabra, porque la desobediencia a la palabra va a ser un tropiezo en tu camino. Siempre lo decimos a los jóvenes: no importa que el pastor no te vea, si desobedeces estás guardando tropiezos para el mañana. No importa que los padres no te vean. Si desobedeces, estás asegurando que vas a tropezar, que Dios nunca lo permita con los jóvenes de Monte de Sión. El joven limpia el camino cuando obedece y guarda la palabra de Dios. Ahora, hay 5 cosas que Saúl hizo muy mal. La primera que hizo mal
en orden cronológico en que aparecen citados estos eventos en la Biblia. Primero de Samuel capítulo 13 ofreció un holocausto que no le era permitido a él como rey ofrecer, sino a Samuel, sacerdote de Israel. Y en una guerra contra los filisteos, en un momento de crisis, cuando huían los israelitas de los filisteos, Saúl dijo: tráigame sacrificio porque el pueblo tiene miedo. Dice que estaban todos temblando porque había una guarnición de los filisteos en 5 diferentes campamentos filisteos, acabando con los judíos. No había hierro que afilaba hierro acá, y los judíos tenían que afilar su espada en la frontera filistea. Y había una guerra tan grande. Dice la palabra que había un susto, y gracias a Dios que estaba por ahí este hijo, Jonatán, que tenía una valentía tremenda de Dios. Pero Saúl mandó a buscar sacrificio a Jehová, que no era parte de la función de rey. Y Samuel quedó con él en venir, pero Samuel llegó tarde y dijo Saúl: no llegó Samuel, el pueblo se deserta, tráigame para acá los animales que yo mismo se los voy a ofrecer a Jehová. Y cuando estaba acabando, dice que de pronto llegó Samuel y le dijo: ¿qué has hecho? Dijo: no, es que el pueblo se me desertaba y yo mandé a traer sacrificio y se lo ofrecí a Dios. Y Samuel le dijo: locamente has hecho. En otras palabras, has desobedecido el requerimiento divino como rey, te has metido en un terreno ajeno. Y cuando alguien usurpa un ministerio que Dios no le entregó a esa persona, está poniendo muros de tropiezos delante de su vida. En el cielo no se van a recompensar ministerios o categorías, se van a recompensar fidelidades. Sea fiel en eso que a usted le mandaron a hacer, que es ahí que el Señor le va a bendecir. Haga el talento que le dieron, practíquelo. Toque acordeón, pastor. Toque guitarra, pastor, toque piano, haga lo que Dios le debe hacer a usted, que haciendo eso que sabe, Dios te va a multiplicar el talento. A uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Y el que le dieron 5 negoció con esos 5 y ganó 5 más. Y el que le dieron 2 negoció con esos 2 y trajo en vez de 2, 4. El que le dieron 1 fue y lo enterró. Y dijo: el que me lo dio es hombre severo, que recoge lo que no sembró. Déjame guardarlo aquí para cuando venga a entregárselo. Y cuando vino el rey que entregó los talentos a 3 tipos de gente, recibió con alegría al que dijo: aquí tienes 5, tienes 10 ahora, los gané. Aquí tienes 4, me diste 2, aquí gané 2 más. Pero cuando llegó el que había recibido 1 y lo había enterrado, dijo: Señor, yo sabía que tú eras hombre severo, que esto y lo otro. Aquí tienen lo que me entregaste. Y el Señor dijo: quítenle el talento que había sepultado y déselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, no tiene, porque no ha negociado con lo que le di, no lo usó, lo enterró. Quítenle eso. Y al siervo malo, o sea, el que no usó el talento que le dieron, llévenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Saúl estaba usurpando un ministerio en desobediencia a la palabra. Y ahí comenzó el tropiezo de un rey que, repito, a los 2 añitos de haber sido ungido poderosamente, ya estaba tropezando. El segundo hallazgo de Saúl fue que en esa misma guerra contra los filisteos, ahora primero de Samuel capítulo 14, su hijo Jonatán hizo una gran batalla por Dios. Y ustedes saben que Jonatán, el hijo de Saúl, llegó a ser luego el gran amigo ¿de quién? Del segundo rey ungido por Dios, que fue ungido en lugar de Saúl, a quien Dios cortó ese día por comenzar a tropezar con la palabra de Dios. Jonatán era valiente. Su padre estaba por allá haciendo cosas malas. Y dice que Jonatán solo miró a los filisteos y dijo a su paje de armas: vamos a ver qué pasa. Si nos vamos a esa tierra filistea y nos invitan a ir con ellos, vamos a ir con ellos. Y lo que vamos a hacer es que si nos invitan, vamos a entender que Dios quiere que los destruyamos, esos enemigos de Jehová. Y cuando se ofrecen allí en la frontera, los filisteos los invitan a pasar adentro. Ven para acá, tenemos unas cosas que decirle. Lo querían matar. Pero Dios usó a Jonatán en una manera tan tremenda y comenzó a matar filisteos, enemigos de Jehová. En aquel tiempo era así, hoy no se puede hacer eso. Y mató filisteo, y mató filisteo, y mató filisteo. Y cuando Saúl oye, había una bulla en el campamento filisteo. ¿Y qué pasó? Que Dios estaba usando al hijo del desobediente. Estaba usando al obediente Jonatán, al hombre amigo de los ungidos.
para ganar batallas a favor del pueblo de Dios. Pero Saúl, sin saber nada, dio un juramento de esos carnales sin sentido y dijo: hoy vamos a ganar a los filisteos, dijo Saúl, la batalla con esta sentencia: el que moje, el que coma algo, el que se coma hoy algo antes que ganemos esta guerra será muerto. Y dijo Saúl: aunque sea mi hijo Jonatán, debe morir el que coma algo antes de que Jehová entregue los enemigos en la mano. Y Jonatán no estaba oyendo eso. Estaba por allá peleando por Dios, peleando. Estaba en el culto de oración del martes, Jonatán. Alábale si puedes. Y él no oyó la sentencia. Llegó un momento que estaban en la guerra ganando la batalla de Jehová. Dice que Jonatán vio 2 peñascos y un panal de miel que chorreaba miel. Y con la punta de su lanza tomó esa miel y la llevó a la boca. Dice que los ojos de él fueron aclarados. Y al final, cuando Saúl se entera de que alguien había tomado comida en contra del juramento que él dio, y se reveló que su hijo lo había hecho en inocencia del mandamiento de su padre, dice la Biblia que Saúl dijo: morirás, Jonatán. ¿Usted imagina a un papá diciéndole a su hijo que va a morir, a uno que había ganado las batallas del Señor, que había triunfado en la obra de Dios? Iba a morir sencillamente porque no obedeció un capricho de su padre, que ni siquiera, repito, él lo había oído. Y válgale a Jonatán que la gracia de Dios está con la gente que es obediente. Y cuando somos obedientes, Dios pone gente en cuyos ojos tú halles gracia. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando tú obedeces la palabra, vas a hallar gracia delante de la gente. Le vas a caer bien a la gente. No por una cosa que tú hagas ni nada, ni porque te vistas bonito. Le vas a caer bien porque hay una gracia que Dios da al obediente. Digan amén si lo creen esta mañana. Y como Jonatán era obediente a Dios y a su mandamiento, el pueblo dijo: no, Saúl, te equivocaste en esta vez. Tu hijo Jonatán será tu hijo, pero él no va a morir hoy porque él lo hizo inocentemente. Y dice la Biblia que el pueblo salvó a Jonatán de que su propio padre lo matara sin haber hecho ningún delito realmente consciente. Saúl estaba tropezando porque no tenía en cuenta cuando actuaba que el mandamiento de Dios es para obedecerlo. La tercera cosa que Saúl hizo mal es que Dios lo mandó en 1 Samuel capítulo 15 a acabar con Amalek. No me pregunten ahora en el culto dominical cómo funcionaba eso, pero antiguamente, nada más digo así someramente, Dios guardaba en su conciencia y en su juicio cuando alguien hacía algo contra su pueblo, Dios se lo guardaba. Yo creo que todavía Dios hace eso hoy. Los que no aplica el método de castigo idéntico allá. Pero por eso Monte de Sion tiene un compromiso con bendecir a Israel, con bendecir la gente de Dios. Amalek había peleado contra Israel una vez, a tal modo que Moisés tuvo que levantar las manos para interceder cuando iban pasando rumbo a Canaán. Y Amalek dijo: no, por aquí no pasan la gente de Israel. Y se levantó Amalek en el tiempo de Moisés y peleó contra Israel para destruir los peregrinos que iban rumbo a la Canaán. Y cuando Dios oyó eso, dijo Dios un juicio: llegarán los días en que yo me vengaré de Amalek, porque ellos pelearon contra un pueblo desarmado que iba rumbo a la Canaán, a mis peregrinos. A los que son peregrinos, Dios siempre los va a cuidar y los va a bendecir y los va a ayudar, si dependemos de la obediencia a la palabra de nuestro Señor a través de la fe que obra por el amor, obras de justicia que son también obras de la fe. Y este hombre desobedeció, lo mandaron a Saúl: ve a Amalek y acaba con todo, porque llegó el tiempo de la venganza divina por lo que le hicieron allá a mi pueblo que iba rumbo a Canaán. Y Saúl tenía mandamiento de acabar con todo, pero ustedes saben qué pasó: desobedeció la palabra. Y estamos mirando en el tema esta mañana, cuando uno desobedece en la palabra, tropieza con la palabra. Fue a Amalek y hizo casi todo bien. Hay personas que van a ir al infierno porque casi se salvaron, pero no fueron salvos. Hay gente que casi creyeron, pero se perdieron, porque no vale casi creer. Hay que creer completamente con todo el corazón.
Hay gente que casi se portaron bien con la palabra, pero no lograron dar en el blanco. ¿Sabe que la palabra pecado significa errar el blanco? En la vida caminamos queriendo darle al blanco, que es Cristo, amarlo, servirlo, adorarlo. Cuando desobedecemos es como que tiramos una flecha y erramos el blanco. Saúl guardó la vida a las ovejas mejores y guardó vivo al rey de Amalek, y él pensó que había hecho bien. Cuando venía contento, se le apareció Samuel, el que lo había ungido como rey hacía un poquito de tiempo nada más, y dijo: ¿qué? ¿De dónde viene? Yo vengo de hacer lo que Dios me dijo. Dijo Saúl: ¿de verdad que sí, que viene de hacer lo que el Señor te dijo? Escuchen esto. Y Samuel le dijo: ¿qué balido de ovejas es ese que yo oigo ahí en el campamento? No eran oídos físicos, era que Samuel tenía oídos espirituales para oír cuando había desobediencia. Hay un radar que pone en el consagrado, el Espíritu Santo, que usted sabe la condición de la gente que le rodea. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para no ver todas las cosas que nos pasen gato por liebre. Samuel no estaba allí físicamente, dijo: pero yo estoy oyendo aquí en el Espíritu unas ovejas que dan un balido. ¿Qué son esas bullas que oigo allá en Amalek? Y dijo: no, es que el pueblo les perdonó la vida a las ovejas y también al rey. Y Samuel le dijo aquellas célebres palabras, le dijo: Jehová no se complace tanto en los sacrificios, Jehová se complace en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, diga conmigo fuerte, ciertamente, diga fuerte, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. El oír la palabra, para no ser oidor que olvida, sino hacedor de la obra, te convierte en alguien que camina y avanza y logra y llega. Yo quiero levantar la mano para proclamar que tú no vas a tropezar con la palabra. Digan amén todos los que lo reciben esta mañana. Dios te va a guardar para obedecer la palabra de Dios y no hacer como Saúl, que tropezaba y tropezaba y tropezaba. Finalmente él hizo esta cuarta cosa fea. Saúl mató un día a través de un siervo de él que él usó. Escuchen esto, qué triste. Estaba tan truncada su carrera, estaba tan frustrado en su caminar, lleno de estorbos y desobediencias y caídas y levantamientos. Y yo quiero, hermano, que sepan esto: la misericordia de Dios es incomprensible. ¿Sabe que en este tercer caso de que Saúl desobedeció con Amalek, el Señor lo desechó, repito, casi comenzando el reino? Y desechado, le permitió reinar por 38 años más. Nunca voy a entender a Cristo dándole la cena a Judas Iscariote. No lo voy a entender, porque la misericordia de Él no cabe en la mente humana. Nunca voy a entender a Jesús pidiéndole los pies a Judas para lavárselo en el aposento alto unos minutos antes de que Judas vaya y diga: denme en plata y yo les entrego al Nazareno para que ustedes lo saquen de la palestra pública. No lo voy a entender. No voy a jamás entender por qué Jesús llamó a Judas al ministerio y lo usó por 3 años. Y Mateo dice que lo envió a predicar a todos los 12, de 2 en 2. No hubo un none, había siempre un dúo, había 6 dúos. Y Judas Iscariote, el que entregó al Señor, era un dúo de los que él mandó a sanar, levantar muertos, levantar a la gente leprosa, hacer milagros. Y funcionaban los milagros, aunque Judas no se corrompió al fin. Dice que él siempre robaba de la bolsa del dinero que tenía en su mano. Sin embargo, el Señor no lo mató con una palabra. Jesús secó la higuera hablando, y al día siguiente la higuera fue seca, pero a Judas no lo secó, porque la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Eres tú un producto de la misericordia de Dios? Déjame decir amén yo, porque yo soy un producto. Amén. Diga conmigo, amén. Yo soy un producto de la misericordia. 38 años desechado y seguía reinando y hacía buenas cosas a veces y tenía un poquito de respaldo a veces en lo que hacía, pero ya el Señor lo había cortado, porque hay un principio: cuando uno desobedece hay un tropiezo por delante.
Y sabe esta cuarta cosa que hizo, con la cual tropezó mucho, fue que un día mató Saúl, oiga bien, a 85 sacerdotes de Dios. Aparece primero de Samuel, capítulo 22, versículo 6 en adelante. ¿Usted imagina este hombre qué loco estaba? Mató a los ministros en una ciudad llamada Nob, solo porque él oyó decir que uno de ellos dio respaldo al ungido de Dios y era como espía contra él. Y mató él a 85 ministros que vestían efod de lino, la gente que oraba por Israel, la gente que ministraba, la gente que intercedía. El rey Saúl lo mandó hacia sangre fría que lo mataran. Fue su cuarto hallazgo, su cuarto tropiezo. Yo quiero decirte, hermano, Satanás odia a los intercesores. Y menos mal que nos odia, porque si nos odia es porque le hacemos daño a su reino. La iglesia que intercede va a ver lo que está viendo Monte de Sión, la gloria de Dios. Hay pastores que suspendieron el culto hoy porque había tormenta y está lloviendo afuera un poquito. Y dijeron, no, vamos a suspender el culto. Pero Dios nos está ayudando, ¿sabe por qué? Porque su gracia viene cuando hay un pueblo que intercede. La oración que intercede, la oración de los siervos y siervas del Señor. No hablo de los que usamos corbata y traje. Hablo de la gente humilde, de la gente que no tienen arte para predicar, no tienen un talento de ser cantante, pero en la rodilla son poderosos. Y vea cómo Saúl, medio loco, tropezando y tropezando con la palabra desobedecida, ahora mató a 85 intercesores. Yo quiero que el diablo me tenga odio, pero ese ministerio de orar por todos ustedes por su nombre todos los días, en el nombre del Señor, no lo voy a olvidar ni lo voy a dejar de hacer. Esto para que se sigan gozando. A veces como anoche, ya era tarde, era 1:30, yo estaba loco por tirarme, pero cuando había estado estudiando el mensaje esta mañana, me acordé que no había abierto mi computadora para leerle mi gran lista, en la cual hay más de 400 nombres y apellidos, casi todos con apellido, que le leo todos los días a Dios. Y tuve que irme ahí con ojos así medio, ay, Señor, mira Armando Pérez, bendícelo. Pero es que los intercesores van a ver la gloria de Dios. Hay un hijo apartado, cáigale a Dios ahí, ore, que usted lo va a ver salvado en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Dijo Jesús en Lucas 18, ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? Hermano, clame día y noche por la familia. No deje un día sin clamar y una noche sin orar. Clame por ellos, porque Saúl, matando ministros que oraban por Israel, ilustra cómo el diablo se siente agredido cuando hay alguien en la iglesia que ora y ora y ora y ora. Usted es una persona muy importante en la iglesia del Señor. La manera como yo veo el concepto sagrado de la iglesia visible es que las columnas de la iglesia no son los que usamos corbata, son la gente que intercede. Los mató y su último tropiezo fue fatal. Estaba tan caído, todo lleno de moretones, simbólicamente hablando. Se había caído tantas veces ese hombre. Se cayó con Amalek, se cayó con su hijo que lo quiso matar. Se cayó en ofrecer un sacrificio que no era parte de su ministerio. Y ahora también, como está medio loco y haciendo tonterías, tropezando y cayéndose, estaba como desorientado. Hay otra guerra más y no sabe qué hacer Saúl, porque Jehová lo había desechado. Escuchen esto, hermano, que es lo último que voy a decir en esta mañana. Escuchen esto bien. La bendición más grande que le puede pasar a un cristiano no es que los pelos se le ericen en un culto. No es que el cuerpo se le sane de una plaga. No es que la muela se le empaste. No. No es que baje de peso. No. La bendición más grande no es que tenga comida en el refrigerador. La bendición más grande no es que esté bien confortable el carrito en el cual camino. Esas son cosas temporales. La bendición más grande que un pueblo puede tener es que todavía Dios nos hable a nosotros. ¿Aprecias la palabra en esta mañana? Si Dios nos está hablando, somos multimillonarios, porque la palabra de Dios creó los cielos. La palabra de Dios hizo el universo. La palabra sostiene todas las cosas. Dice la Biblia que Él todo lo sostiene, lo aguanta con la palabra de su poder. Yo estaba hace poquito orando por los tsunamis que están avisados. Y yo dije, Señor,
Dame una palabra sobre eso. Y Dios me dijo, así fue. Siempre Él, en el caso mío, usa mucho los versículos que ya puesto aquí en la palabra. Y sentí una voz que me dijo, cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Hablando del mar. El Señor tiene dominio sobre las olas del mar. Si oramos, las olas del mar que se quieren levantar, el Señor las puede sosegar por su misericordia. Si es que hubiera un juicio determinado por Dios de hacer cosas semejantes, la intercesión puede evitar ese juicio de Dios. Porque Moisés entraba a pelear. Señor, me dijiste que vas a acabar con Israel. Sí, voy a acabar con todos, porque se lo merecen, son idólatras. Ahí hicieron un muñeco, un becerro. Y Moisés entraba, Señor, no lo puedes destruir. Si los acabas a ellos, me raes a mí de tu libro. Mire que Moisés. ¿Qué dirán los egipcios? Comenzaba ahí a hacer una treta, un negocio de clamor y de un Dios airado y de un Dios también misericordioso, porque a la vez que Él se aira, para siempre también es su misericordia. Y como estaba ya bien confundido, Saúl buscó palabra de Dios. ¿Qué hacer en la guerra que venía ahora? Y Dios se negó a hablarle. Hermano, si Dios esta mañana está hablando en la palabra, dile fuerte gloria a Dios por su palabra. Qué buena la iglesia Monte de Sión, que siempre hay una palabra de Dios actualizada, rica, para alimentar la marcha del peregrino que va de aquí rumbo al cielo. Y usó el Tumín y el Urín, un día explicó eso, y por ahí no le habló Dios. Y buscó un profeta, Saúl, y tampoco por ellos le habló Dios. Y buscó en sueño, Señor, ahora voy a dormir. Esta noche dame una palabra en sueño. Y tampoco, dice la Biblia, que tampoco por sueño, ni por Urín y Tumín, ni profeta, y tampoco dormido en la cama, Dios le habló. Dios negó la palabra y dejó a Saúl en confusión a causa de que la desobediencia a la palabra nos hace tropezar. ¡Qué horror! Y dijo, bueno, me dijeron que hay una bruja, lo voy a parafrasear, allá en una ciudad llamada Endor. Déjame ver si aquella bruja me da algún indicio de lo que va a pasar mañana y pasado mañana en la guerra contra los filisteos. Y Saúl, el rey ungido con aceite fresco, unos añitos antes, milagrosamente sacado de un campesinado terrible, ahora se metió a ser rey por una mano de Dios con él. Se sienta con una mujer espiritista, adivina, póngale un poco de cosas ahí a esa mujer, y le dijo, mira, yo vengo a verte para que tú me declares por palabra de Dios si esto va a pasar así, si ganaremos la guerra o no. Y la mujer le preguntó, ¿con quién tú quieres hablar? Y Saúl estaba tan loco, tan tropezado, tan lleno de moretones en el alma, que le pidió a la divina que él quería hablar con un muerto. Y le pidió que Samuel, que ya se había muerto en ese tiempo, saliera y le hablara. Y ustedes saben qué pasó, hermano, después. Supuestamente Samuel salió. Supuestamente Samuel habló, porque ese no era Samuel. La Biblia prohíbe la consulta a los espíritus muertos. La Biblia condena severamente que se haga necromancia, o sea, consultar muertos. La necromancia es consultar muertos. Está condenado. Dios lo condenó en su palabra. Y cuando Saúl pidió que Samuel el muerto saliera, la mujer dijo, yo veo un hombre anciano que viene cubierto así, 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 así. Entonces Saúl, en su mente ya equivocada, entendió que era Samuel. Y supuestamente Samuel dijo algunas cosas. Y cuando usted lee lo que el supuesto Samuel le dijo a Saúl, ya se da cuenta que no era Samuel. Porque era un grupo de cosas desacertadas completamente. Dijo, mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Número 1, Saúl no se murió el día siguiente. Número 2, el lugar en que estaba Samuel era el paraíso de Dios. Y Saúl murió suicidándose. Él se echó sobre su propia lanza. Y los que se quitan la vida no se van para el paraíso porque le han robado al único dueño de la existencia humana una cosa que solamente es de Él. Él da la vida, la sostiene y solamente Él la puede quitar. ¿Qué le pasó a Saúl? Que Saúl había tropezado en la palabra. No se olviden orar por el pastor Eliseo. Soy un caminante a tu lado. Yo quiero que Dios me guarde para yo no tropezar en su palabra. Nuestra historia
Hoy no terminé el mensaje. Es una historia de gente que vamos caminando, que estamos propensos a tropezar, que Dios nos está ayudando aquí en la iglesia a saber que este camino es para gente inteligente desde el punto de vista espiritual, que ven los estorbos, que ven los fracasos venir, que ven cómo el diablo se levanta mañana en tu camino, pero que ya estamos preparados por el aviso de la palabra para guardarnos y que este camino se cumpla en él la promesa de Isaías, que el que ande en este camino no se va a extraviar. Yo estoy seguro que si miramos al invisible no vamos a fracasar. Estoy seguro que si tenemos nuestra mirada puesta en el Señor no vamos a ser avergonzados. Estoy seguro que nunca serás un proverbio de alguien que diga: hubo una vez un hermano que caminó con el Señor. Tú nunca serás ese que se diga caminó con el Señor y ahora no está con Él, porque el Señor te va a ayudar a ganar la corona de la vida. Por eso el llamado hoy es otra vez: sé fiel hasta la muerte, para que Él nos dé la corona de la vida. ¿Cuántos de ustedes quisieran que esta mañana el Cristo de la gloria tomara nuestros estorbos y nos los dejara ver para que no caigamos en ellos? Habrá gente que le diga: Señor, yo quiero que tú me guardes para nunca tropezar en el camino. Yo quiero ponerme aquí porque yo quiero que a mí me guarde el Señor, que yo nunca tropiece en el camino. Hoy se dijo aquí una palabra tremenda. Sube aquí un poquito, hijo agudo. La hermana Zulma dijo: podemos nacer en una cuna cristiana, pero eso no convalida que voy al cielo. Hay que arrepentirse. Hay que decirle: Cristo, te recibo en mi corazón, te acepto en mi vida. Y cuando uno hace eso, uno se pone en el camino de los inteligentes, de los que saben que es mejor cohibirse ahora y ser obediente a la palabra, obediente a la palabra, obediente a la palabra. Porque si eres obediente a ella, no vas a tropezar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Él es el que pudo hacer. Vengan los músicos, por favor. En el momento que la tempestad te quiera hundir, es que Él viene con toda autoridad y manda calma. Póngase de pie si puede. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel. ¡Qué lindo! Caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo camino en medio del mar para que el pueblo de Israel pasara al otro lado. Con sus pies secos pudieron cantar. Al otro lado, el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene el faraón, del otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. Sí y amén. Es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Gracias, muchachos. Aleluya. Cuando tú estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo Él. Levántale tus manos y clama a Dios. Levántale tus manos y clama. Al otro lado tú pasarás. No te quedarás a medio camino. El himno de victoria. Cada vez que Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar.
ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, aleluya, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria.